Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos vean. Hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, un gran intelectual, un gran investigador y conocedor. Desafortunadamente hoy ni Janine Aneine ni Rodolfo Higareda nos pueden acompañar, uno por cuestiones de trabajo, la otra por cuestiones de salud, esperemos que se recupere pronto. Y les quiero presentar al maestro, a mi conciencia, Carlos Arreola. Carlos Arreola, ¿cómo estás? Gracias por venir a Gabinete en la Sombra. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Pues. Bienvenido. Quiero comentarles que Carlos Arreola es profesor e investigador, fue profesor e investigador del Colegio de México, es autor de varios libros, entre ellos Los empresarios y el Estado, que publicó la UNAM, también publicó Cómo gobierna el PAN, y publicó también Sin miedo a gobernar, o El miedo a gobernar. El miedo a El gobernar. miedo a gobernar. Además ha sido funcionario público y dirigió en su tiempo la revista Examen y la revista Línea, ambas del Partido Revolucionario Institucional, y además fuiste asesor o trabajaste con Jesús Reyes Heroles en Gobernación, me parece, ¿no? En educación. En educación En la trabajaste. Secretaría de Educación Pública. Y luego don Miguel González Saavedra lo sustituye a él cuando muere. A él y después en Gobernación, pero ya con el licenciado Emilio Choifet. Ok. Bueno, pues además déjenme decirle que Carlos ha colaborado para las revistas Examen, Confluencia 21 y el periódico La República. Incluso se sacaron en algunos momentos unos libros en aquella 18 asamblea, la primera que hizo el PRI, cuando Los se perdió la presidencia. Juntos. Los hicimos juntos, tuve ahí el honor de compartir el crédito con Carlos Arreola. Los coordinamos. Y ahora pues se acerca, Carlos, la asamblea 21, ahora es una asamblea con el retorno del PRI al poder presidencial después de 12 años. Y más o menos platícanos, ¿cuál es la perspectiva que tiene el PRI en ese momento ahora que ha recuperado la presidencia y que el presidente de la República desde el gobierno ha anunciado una serie de reformas, pero que el PRI también tiene que entrar en un proceso de modernización para no quedarse atrás? Dinos cuáles son las perspectivas del PRI en todo esto. Mira, así es. Siempre es difícil hablar del futuro, por una razón muy sencilla. Nadie lo puede predecir. Entonces tenemos que partir de ciertos hechos, de ciertos modelos del pasado inmediato, para poder construir en el presente el futuro que deseamos. Entonces yo quisiera comenzar por una breve referencia a los 12 años de administraciones del PAN. Muy bien. Don Jesús Reyes Heroles decía que el poder da la verdadera estatura del hombre, y podríamos añadir también la del partido. Y creo que la imagen del PAN que se tuvo durante mucho tiempo cuando estaba en la oposición, que era, según ellos, de mayor eficacia, de mayor honradez, de mayor conocimiento de la cuestión pública, pues quedó destruida una vez que llegaron al poder. Y lo que vimos fue que no eran ni más honrados ni más capaces para resolver los problemas del país, ni mucho menos eficaces. Yo creo que si algo caracterizó estos 12 años fue, en un caso, el miedo a gobernar en el presidente Fox, como le puse el título al libro, y en el otro una cierta apatía, una cierta inercia, un desconocimiento de los problemas que nos crearon estos 12 años, un vacío de poder terrible, un debilitamiento de las instituciones del Estado y gobiernos débiles que se ha traducido en el surgimiento de grupos violentos, de grupos de autodefensa, que es todo lo contrario a la naturaleza del Estado. El monopolio legítimo de la violencia. Así es como lo definió Max Weber, el monopolio legítimo de la violencia se ha visto muy mermado, por no decir semidestruido. Y
Como eso podemos ver otros muchos ámbitos del sector público en los cuales no se prestó la debida atención por incapacidad, por desconocimiento, por X razones. Tal es el caso, por ejemplo, de las relaciones económicas con otros países. Bajadas unilaterales de aranceles sin recibir nada a cambio a las importaciones mexicanas, a las exportaciones mexicanas. Es decir, hubo una negligencia que, por ejemplo, en el caso de los aranceles, tener de secretario a un doctor en Derecho Canónico que se encarga sobre todo de divorcios ante la curia eclesiástica, pues no era lo más adecuado, claro, e indicado. Y podemos recordar que el presidente Calderón tuvo varios secretarios de gobernación, dos porque se le murieron y otro porque le renunció. Entonces no hubo ninguna continuidad en la acción gubernamental. Ahora bien, tomando estos datos que me parecen fundamentales, creo que lo que debemos hacer ahora para poder construir el futuro, tener una perspectiva de largo plazo, es, ante todo, reconstruir el Estado. Es decir, las instituciones estatales que se vieron erosionadas. Sí, queremos, digo, no hay que ponerse tan intransigente, si queremos, por vicios que se arrastraron del pasado durante los 70 años de administraciones priistas y otros que se añadieron. Pienso así en la corrupción, que ha sido un mal endémico en el país, y no del siglo pasado. Desde la colonia. Ahora, desde la colonia. Sí, porque los aztecas la castigaban con la muerte, la corrupción. Sí, pero ya en la colonia, cuando los españoles se vendían las plazas, estaban exactamente, las plazas de alcaldes mayores eran subastadas al mejor postor, quien a su vez tenía carta blanca para poder hacer todas las exacciones y abusos que quisiera. Entonces, el patrimonialismo español. Había una especie de patrimonialismo y una cultura de la corrupción, como lo definió un antiguo colega del Colegio de México. La desobediencia era negociable. Así es. Yo podía desobedecer las leyes, pero siempre había manera de llegar a un acuerdo. Obedézcase, pero no se cumpla. Eso era como el principio. Eso fue el real. principio. El principio obedézcase, real, ¿no? pero no se cumpla. Pero de todas maneras era negociable la desobediencia. Entonces, ese problema de la corrupción se viene arrastrando desde hace varios siglos, yo diría. Tampoco es privativo de México. Inglaterra fue un país muy corrupto en el siglo XVIII. Se tomaron medidas y se puede combatir. O Francia ahora, los escándalos que había. Francia y España. Y España. España hoy. Ahora. Ayer se discutió en el debate sobre el Estado de la Nación. Sobre el Estado de la Nación. Las cuentas en Suiza de este señor del Partido Popular, ¿no? El secretario, del señor parece. Bárcenas, que fue el tesorero del Partido Popular durante 7 años. Con cuentas en Suiza. Y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, nunca ha dicho si recibió o no dinero que ellos llaman negro, es decir, pagas extras. Así es. Y qué origen tuvieron. Él ha proclamado su inocencia, ha hecho públicas sus declaraciones, pero nunca ha dicho si recibió dinero o no. Y al lado de eso está el escándalo todavía mayor que afecta a la Casa Real, el yerno del rey. Así es. Incluso algunos dicen que el propio rey estaba al corriente de algunos de estos escándalos. Pero en fin, no nos desviemos con el tema de la corrupción y veamos ahora qué tareas tiene el PRI por delante a fin de reconstruir el país. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta los tiempos que vivimos. Estos tiempos de modernidad han sido caracterizados muy a menudo con una figura que me parece muy eficaz, la de una corriente de agua, un río que fluye, que todo cambia, sí, que todo se modifica,
Incluso y todo se sedimenta también, hay una frase de Marx que se vuelve a citar: todo lo sólido se desvanece en el aire. Así es. Eh, Bueno, Lavoisier decía, no se crea ni se destruye, tan solo se transforma, ¿no? Refiriéndose a la energía. Sí, pero digamos, a diferencia de los tiempos de la colonia, por decir algo, sí, de las sociedades antiguas que eran estables, dentro de lo que cabe, pero había una cierta estabilidad en cuanto a la división en grupos sociales, el corporativismo, estaban el gremio de los artesanos, estaban los campesinos, todavía no había obreros, la nobleza, la aristocracia, el ejército, el clero, teníamos una sociedad más o menos estable, claro, con amenazas constantes del exterior. Pero estas sociedades eran dogmáticas y tenían que imponer una manera de pensar, por lo general religiosa, que justificara el dominio. Es decir, los reyes, el principio de la monarquía era el derecho divino de los reyes. Desde el código de Hammurabi, que les daba las leyes el Dios al rey, ¿no? Sí, y los 10 mandamientos, todos, siempre... La legitimidad venía de lo divino, de Dios. La legitimidad venía de algo fuera de este mundo que podía llamarse Dios, Alá, después en el islamismo, mucho más tarde, naturalmente, pero en el judaísmo igual. Entonces, en comparación con esa sociedad estática tradicional, la modernidad es fluir. Un poeta lo definía como lo fugitivo, así es, lo efímero, lo contingente. Así es. Es decir, entonces estamos viviendo tiempos de modernidad, tiempos de cambio acelerado, en los cuales es difícil al hombre común y corriente, a nosotros, a cualquiera, adaptarse a este ritmo tan acelerado de cambio en la tecnología. Digo, sin ir más lejos, el internet, el iPad, el teléfono móvil, etcétera, le da un dinamismo a la vida moderna que en ocasiones resulta difícil de controlar. Tomando en cuenta los 12 años de vacío de poder, sí, y la erosión de los instrumentos del Estado, de un lado, y la modernidad, como le hemos definido, del otro, realmente la tarea para resolver los problemas, no solo de México, sino de la región y del mundo, son muy considerables. El partido tiene que hacer un gran esfuerzo de imaginación y un gran esfuerzo en darle cierta flexibilidad a principios que en una sociedad más estable podían ser y dogmática, rígidos, dogmáticos, y viviendo tiempos de cambio en este río tumultuoso, no podemos adoptar ciertas posturas demasiado rígidas. Hay ciertos principios que, bueno, no están a discusión: la honestidad, la integridad, la rendición de cuentas ahora. La rendición de cuentas. Pero transparencia. Yo me refiero a los programas de gobierno. Allí debe haber una gran flexibilidad que le dé posibilidades al gobierno, cualquiera que sea el partido que lo haya llevado al poder, de adaptarse a las nuevas condiciones científicas y tecnológicas. Eso como principio. De allí ya podemos derivar que la modernidad, este flujo dinámico, presenta grandes oportunidades y grandes riesgos, ¿no? Pero solo las sociedades dinámicas son creativas. Claro. Las sociedades dogmáticas, como las que nos referíamos, o el socialismo, viven en la Edad Media o todavía. El socialismo de la Unión Soviética, por ser dogmáticas, por querer suprimir las contradicciones como del capitalismo que decía Marx, se volvieron rígidas. Y lo que se vuelve rígido, como el agua estancada, se corrompe, se pudre. Ahí hay un tema interesante, y recuerdo del coloquio en el que participaste en noviembre, que se llamó Resurgimiento sin Restauración,
Recuerdo que cuando hablamos de ese pasado del PRI, y lo vemos, para mucha gente lo ve como una cuestión monolítica, homogénea, pero dentro de esos 70 años hubo muchas tendencias y muchas corrientes de pensamiento, unas más hacia la izquierda con el general Cárdenas, unas más hacia la derecha como con Alemán, unas más a la izquierda de la Constitución como con López Mateos. Después viene el desarrollo estabilizador, el nacionalismo revolucionario. Háblanos de esa flexibilidad en torno al pasado priista. Sí, recuerdo que en esa ocasión hablamos de que, aunque no haya habido alternancia de partidos en el poder por la debilidad de la oposición, sí hubo alternancia de políticas en el poder. Sí. ¿Te acuerdas que sí, claro, mencionamos eso? Y yo creo que allí está el secreto de la permanencia de 70 años del PRI en el gobierno, que fue un partido moderno, flexible, capaz de irse adaptando a las circunstancias, capaz de lograr equilibrios que serán eternos entre tradición y modernidad. Por poner un ejemplo, el del campo. Sí, devolvió los ejidos a las comunidades indígenas, a las comunidades pueblerinas, etcétera. Eso era algo tradicional, no era una agricultura moderna. Claro. Pero al mismo tiempo permitió la pequeña propiedad y se reconstruyeron pequeñas propiedades en distritos de riegos que permitieron un gran incremento de la producción y de la productividad agrícola gracias a aquello que se llamó la Revolución Verde, que hizo un señor Borlaug, después premio Nobel, y que ahora acaban de apoyar ese centro de investigación del maíz del trigo, Carlos Slim y Robert Gates. Hace 3-4 días le dieron no sé cuántos millones de dólares para continuar las investigaciones. Es un equilibrio entre tradición y modernidad. Hubo distribución del ingreso, sí, en los gobiernos de la izquierda, pero también hubo concentración de la riqueza por las facilidades que se le dieron a la empresa. Es decir, allí tenemos un mercado protegido, aranceles altos para las exportaciones. Otra fuente de contradicciones. Así es. Entre gravar el consumo o gravar la riqueza. O hacerle caso a veces a los sindicatos empresariales, a la Coparmex, etcétera, o a veces a la CTM, ¿no? Equilibraban de uno u otro. Como dice el dicho, una de cal por las que van de arena. Y yo creo que también hay otra contradicción importante, que es entre interés privado e interés público. Y creo que estos tres equilibrios básicos sí los supo respetar el PRI. En aquella época se hablaba de la ley del péndulo, que un gobierno se iba a la izquierda, el otro se hacía a la derecha, pero yo creo que era una señal de flexibilidad. Pero pasaba en otros países, en Inglaterra pasaba y en Israel y más también, que otra ¿no? cosa de modernidad. Claro. De que el PRI era un partido moderno. Pero Carlos, en otros países también ocurría así, en Francia, Inglaterra, Israel, se daban equilibrios. Pero a veces estás mencionando partidos, ¿no? Puros países desarrollados. Con democracias más sólidas. Con democracias. No creo que sea tanto un problema de democracia como que es un problema de tradición y cambio. Okay. Es decir, ¿dónde ocurre el mayor número de golpes de Estado? Por lo general, en aquellos países que están en proceso de cambio, Bolivia, como fue el caso Haití. de América Latina en todo el siglo XX, Brasil, Argentina, Chile, donde los grupos más conservadores se opusieron al cambio, se apoyaron en el ejército y derrocaron gobiernos y establecieron dictaduras. Algunos decían que la Revolución Mexicana fue eso, una resistencia a la modernidad, decía Womack por ahí. Sí, es la tesis sobre Zapata. Sobre Zapata. Yo creo que la Revolución Mexicana tuvo esa corriente que quería recuperar, si mal no recuerdo, el libro comienza así: esta es la historia de unos campesinos que no querían cambiar y por eso hicieron una revolución. Así es. Nunca imaginaron un destino tan singular. Así es. Pero más o menos por allí va la frase. Así es. Pero al lado de la parte tradicional del movimiento zapatista, principalmente, también tenemos un movimiento obrero, que ese ya es un actor
de la vida moderna. El magonismo y el anarcosindicalismo que querían meter, ¿no? Y muchas otras corrientes. Y muchas corrientes que en su tiempo eran las más progresistas. Es decir, la industria pues no existía en el México del siglo XIX, empieza a finales del XIX con el porfiriato, y ya el obrero es un actor social, pero del mundo moderno. Claro. Entonces también hay una legislación para la parte moderna. Y no olvidemos otra cosa, Cárdenas, que ha sido el paradigma del presidente revolucionario, fue el que le dio mayores facilidades a la empresa privada para que el país se industrializara. Claro. Él es el que crea Nacional Financiera, él crea Bancomer. Es decir, al mismo tiempo hubo ese equilibrio al que nos referíamos, que solo el Estado fuerte puede asegurar. Es decir, es un equilibrio que por definición siempre será inestable, porque estamos viviendo en un río de modernidad. Caudaloso. Entonces, no hay puntos fijos para decir el término medio ideal es este. No hay puntos fijos. Ese término medio, ese equilibrio, tiene que estar renovándose. Permanentemente es un equilibrio. Permanentemente hay que buscarlo, hay que encontrarlo. No existe más que en ciertos momentos y se transforma todo. Oye, Carlos, durante el proceso de la campaña y previo hace un año, mucha gente decía, bueno, había un chiste recurrente que decía, si gana el PRI, pues vamos a tener que devolver la manecilla del reloj 70 años. Muchos veían con temor la restauración del ancien régime, si le quieres ver, a ti que te gustan los conceptos afrancesados, ¿no? Del viejo régimen. Y sin embargo no ha pasado. Ni va a pasar. Ni va a pasar. Pero explícanos un poco la perspectiva de la situación del PRI en este resurgimiento sin restauración. Pero la primera cosa es que el reloj de la historia nunca da marcha para atrás. Nunca. Es muy difícil. Bueno, decía Toynbee que era circular, no, espérame. No, ya el historiador Vico en el siglo XVIII se opuso a esa idea del tiempo circular, muy propio de las sociedades antiguas. Ya él hablaba de que el tiempo seguía una especie de espiral ascendente. Puedes volver a ciertos puntos, pero a otra altura. Ok. Más hegeliano, ¿lo puedes explicar? Pero yo creo que ya en el XIX la modernidad se concibe como algo que fluye. Por supuesto que, por eso me refería al conflicto entre tradición y modernidad. Si no destruye totalmente las tradiciones, pero las modifica. O lo local y lo global, ¿no? Ahora bien, eso de que el triunfo del PRI implicaba volver atrás, no es cierto. Digo, si algo hizo el PRI fue mover el país hacia adelante, es decir, de ser un país rural, analfabeto, sin servicios públicos, sin ciudadanos, que es lo más importante y que se olvida. ¿Por qué sin ciudadanos? Porque no había una cultura del ciudadano. La colonia nos hereda el concepto de súbdito. Del vasallo. De súbdito, del rey de España. Como dijo uno de los últimos virreyes, ustedes los súbditos del rey de España habéis nacido para callar y obedecer. Así es. La independencia la hace un sacerdote y al grito de viva Fernando VII y la Virgen de Guadalupe. Es un movimiento de la tradición en contra de la modernidad que empezaron a introducir los ilustrados españoles en los últimos años de la colonia. Y lo más significativo es que no eran ciudadanos, como pudo haber sido el caso de otros países. Eran súbditos. Y claro, en el siglo XIX, tan inestable, con tantos cambios de gobierno, fue muy difícil que se crearan los ciudadanos. La nación prácticamente no existía. México como nación no era una unidad. Es decir, ¿qué tenían de común? ¿Acaso se conocerían? ¿Conocerían su existencia los yaquis y los mayas, de que había dos pueblos indígenas que son tan importantes en la cultura tradicional? Hay que preguntarse eso, si realmente había nación. Mariano Otero, después de la invasión americana de 1847, dijo, no hubo defensa nacional porque no había nación. Y
Quizás hasta la intervención francesa. Entonces, y la restauración de la República. Yo creo que la gran aportación del PRI en el siglo XX fue, ante todo, ser un Estado con vocación y con una lógica democrática. Explica la lógica democrática. Que todas las leyes e instituciones eran para promover la democracia en México, que no existía. Esas leyes y esas instituciones que creó el Estado para promover la democracia, con todos los defectos y tardanzas en su aplicación, se tradujeron en hechos muy concretos, en la educación pública, en la celebración regular y constante de elecciones, con todos los vicios que se quieran, pero las elecciones tenían más un sentido pedagógico que un sentido electoral. También tenían un sentido muy importante, escoger al interior del partido hegemónico a los candidatos más adecuados. No había oposición. El PAN nace en 39, todo se da dentro del grupo revolucionario. Entonces, la primera lección de democracia tenía que ser al interior del partido. Que después se haya venido el dedazo es otra cosa. Pero allí empieza la democracia. Más aún, el PAN, cuando se crea en 1939, entonces no había una ley electoral que obligara a crear una institución con determinado número de miembros, etcétera. Una asamblea simultánea, etcétera. Asamblea, sí. El PAN se crea con una asamblea, pero se constituye como una asociación civil, al igual que todos los demás partidos. Ya estaba el sinarquismo, estaba el Partido Comunista y desde luego el Partido de la Revolución Mexicana, que Cárdenas había transformado al PNR. Así es. Entonces había tres partidos fuertes existentes. Los tres hablaban de conquista del poder. Gómez Morín, en cambio, él habló que los fines de Acción Nacional, ni siquiera le ponían partido, se llamaba Acción Nacional nomás, era la educación cívica del pueblo. Y creo que Gómez Morín, que trabajó con calles y entendió muy bien la política callista, insistió toda su vida en la necesidad de la educación cívica, en la creación de ciudadanos y en las elecciones como un medio para educar al pueblo, para que fuera a votar, para que supiera escoger entre partidos y candidatos. Pero eso no estaba en los estatutos del sinarquismo, ni del Partido Comunista, ni del Partido de la Revolución Mexicana. En ese había una clara vocación por el poder. Y sobre todo el énfasis en el ciudadano, ¿no? En Acción Nacional. En esa Acción Nacional que se creó. Original, ok. Y después, en 56, modifican los estatutos, o sea... 17 años después modifican los estatutos y sí, ya hablan de conquista del poder. Pero eso es tardío. Pero en los 70 estuvieron a punto de perder el registro. No. ¿En qué año fue que estuvieron a punto de perder el registro del PAN? Porque no tuvo la suficiente votación. No, siempre no, en 76 no presentaron candidato a la presidencia por sus dificultades internas y perdieron un número muy considerable de votos. Pero no... Nunca estuvieron cerca de no al grado de poner en riesgo el registro. No, los que perdieron el registro fueron el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que era posteriormente una broma, y el Partido Popular Socialista. Y también el Partido Demócrata Mexicano, el de los sí, o sea, el Lombardo Toledano, los sinarquistas y los viejos generales de la Revolución. Sí perdieron el registro, a pesar de que se bajó el mínimo de votos exigibles para conservarlo. No, pero el PAN nunca, siempre tuvo una clientela y la tiene todavía, no hay que olvidarlo. Sí, sin duda. Ahorita están pasando por una crisis por haber perdido el poder, bueno, pero es normal, también nosotros atravesamos por una crisis que vivimos, tú y yo, al frente de las publicaciones.
cuando perdimos el poder en el 2000. Y te acuerdas que hicimos un seminario nacional con la pregunta ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es una pregunta que ahora el que hacer de Lenin, ahora se tiene que hacer el PAN. Claro. Y que tiene que darle pero respuesta. Pero el PRI también tiene que ver qué hacer, también. Sí, pero nosotros desde el poder, ellos desde la oposición. Claro, pero yo creo que... Y esto es muy importante. Pero creo que la pregunta es válida para ambas, o sea, por eso de que las buenas respuestas requieren de buenas preguntas, también nosotros... En tiempos modernos la pregunta es permanente, pero los recursos para responder son diferentes, claro, si estás en el poder o si estás en la oposición. Pero esa curva de aprendizaje para el PAN va a ser muy importante para que se reconstituya y pueda ofrecer algo también a los ciudadanos en los próximos comicios, en sus plataformas. Ojalá. Yo creo que es muy importante la existencia de los partidos de oposición. Sin duda. En cualquier país. Y en México, desde luego que la existencia del PRD y la del PAN son fundamentales. En el PRD la amenaza de división está muy a la vista. En el PAN son más discretas las divisiones, pero yo veo un problema de fondo, dado que ha sido mi tema de estudio, que no cuenta con ciertos recursos intelectuales, anímicos, para superar tres problemas que tuvieron desde el principio. La ambigüedad en los fines del partido. Todavía hay muchos que creen que los fines del partido deben ser la educación cívica del pueblo y seguir participando en las elecciones, y otros que están más decididos a la conquista del poder. Segundo, una confusión entre religión y política, muy grave. Para muchos, la acción política debe responder a una voluntad religiosa de X tipo. Y tercera, equívoco yo lo llamaría, entre considerar que la administración de una empresa capacita para la administración pública, cuando son dos tareas totalmente diferentes. Así es. Y esto fue de los errores que se vieron, pero más que cometerlos, es una actitud intelectual, mental. Es una perspectiva distinta. Una perspectiva diferente. Entonces, en cierto sentido, la recuperación del PAN va a ser quizá más difícil que la del PRD, porque estos obstáculos de tipo intelectual son muy serios. Pero volviendo un poco al tema, Carlos, del PRI, sí, del partido en el poder, de 70 años, 12 en la oposición, que en los 12 siguió gobernando la mayor parte de municipios, gubernaturas, que tuvo en algunas legislaturas mayoría senadores y diputados, es decir, tuvo su curva de aprendizaje dinámica también desde la oposición y participó aprobando reformas importantes como la de IFAI, por ejemplo. Pero ahora que volvió al poder, ¿cómo acompañar, cómo debe del PRI modernizarse, robustecerse, fortalecerse para que acompañe al presidente en estas reformas, para que no pase como con la época de Salinas, donde la reforma de la modernización del Estado mexicano se dio a paso acelerado, pero el PRI se quedó un poco rezagado, sobre todo en los temas de la competencia política, a pesar de que Colosio hizo impulsos al respecto? ¿Cómo hacer ahora para que el PRI vaya a la par de esas reformas que necesita México y que impulse el presidente de la República? Bueno, lo primero, tanto el PAN como el PRI deben olvidarse de una tontería que repitieron los panistas durante todo el siglo XX. Y el PRI, con Zedillo, acabó aceptando esa sana distancia entre el partido y el presidente. Es un gravísimo error. En todos los países, el presidente, el jefe de gobierno, el jefe del Estado, gobierna con su partido, con sus diputados, con sus senadores. No, es una falsedad sedillista. Y con los presidentes municipales y gobernadores también. Por supuesto, son parte de su partido. Claro. Entonces, primera cosa. Una correcta cercanía. Claro que hay tareas que son propias del partido y tareas que son propias del Estado. Y que hay influencia
del presidente la designación de candidatos, por supuesto, Mariano Rajoy también influye, y el presidente François Hollande. Y Cameron en Gran Bretaña igual. Y Cameron y Obama en Estados Todos Unidos influyen en tener a las corrientes que apoyan. El poder hay que conservarlo, acrecentarlo, decía Maquiavelo, a fin de tener posibilidades de usarlo. El poder no es bueno ni malo en sí, todo depende de la orientación que tú le des. Claro. Entonces, la primera cosa que debe estar el PRI, nada de esa palabrita que se inventaron los muchos religiosos para apoyar al movimiento zapatista en Chiapas, lo acompañamos. Y el PAN la retomó para acompañamos al presidente Fox. No, tienen que apoyarlo, sostenerlo, defenderlo, respaldarlo. Y aún discrepar a veces. Para llevar, y discrepar también, para llevar a cabo un programa. Si no, estamos condenados al fracaso. Entonces, primera tarea del PRI, apoyar al presidente de la República clara y decididamente. Olvidemos la sana distancia, como tantas otras o eufemismos para tratar de explicar sedillistas, una como el arraigo judicial, que también fue de él, no lo olvidemos. Segunda cosa, flexibilidad en los programas de acción. Sí, los principios básicos deben mantenerse, pero flexibilidad en la aplicación de los programas de modernización y de acción. Tercera cosa, tener siempre en mente que hay que buscar los equilibrios inestables por definición entre tradición y modernidad, entre interés privado e interés público. Lo global y lo local. Entre lo global y lo local, entre ricos y pobres, etcétera. Yo creo que si esas tres cosas las conservamos, tendremos éxito. ¿Y el PRI qué debe de ofrecer a la ciudadanía ahora? ¿Cuál debe ser su estrategia principal en estos tiempos que ya enmarcaste muy bien? La estrategia principal es la de siempre, hacer política y más política. La política se hace en los sindicatos, se hace en las universidades, se hace en las escuelas, en los lugares de trabajo. Con las redes sociales, con la viralización ahora. Se hace en todos lados. ¿Y qué política? La de convencer al electorado de que somos la mejor opción que tiene México para salir adelante. Y ofrecer no que va a repartir, dar, etcétera, pero sí a trabajar y hacer un esfuerzo para disminuir las desigualdades sociales, para crear empleo. Y aquí tenemos que revisar, por ejemplo, los tratados de libre comercio, ponerles, aplicar las sanciones previstas por la ley, como es el dumping, a todos los productos chinos que nos están invadiendo y provocando desindustrialización en el país y, desde luego, destrucción de empleo. Entonces hay que revisar los tratados de libre comercio, hay que ser selectivos en eso, para conciliar lo global y lo local. El presidente Obama también lo ha dicho, que va a apoyar a aquellos industriales que inviertan en Estados Unidos, no los que se llevan sus fábricas a otros lados. Las despedazan y las venden a todas. O sea, hay una huelga y te la dejo a los obreros y yo abro una más moderna en China o en Tailandia. Entonces, bueno, buscar conseguir mayor empleo, buscar equilibrios fiscales. Es necesario en cierta manera el IVA, medicina y alimentos, quizá con una tasa distinta, pero si no, muchos productos se escapan de pagar el IVA. Pero hay que concentrar la reforma hacendaria en ese punto que es el más importante, ¿no? Volvemos a los equilibrios. La reforma hacendaria no es únicamente el IVA. Así es. Es la que más les gusta porque es la más fácil de cobrar. Así es. Creo que es necesario, por eso empecé por ahí. Pero al mismo tiempo quita las exenciones fiscales, igual que lo está proponiendo el presidente Obama, que permite crear, por ejemplo, la consolidación de grupos industriales que se inventan empresas que pierden para pagar menos impuestos en las que ganan. Entonces, una de cal y una de arena.
Si vamos a grabar el consumo, también grabemos el ingreso a las empresas. Así es. Tenemos que buscar equilibrios entre la fiscalidad nacional y la de otros países, a fin de ser competitivos y poder atraer capitales. Eso es lo que tenemos que ofrecer a la gente. Trabajar en la búsqueda de estos equilibrios tan difíciles de lograr. No es tarea sencilla. No. Oye, Carlos, ¿y qué comentarios finales quieres aportar respecto a todo este tema que hemos hablado? Las perspectivas del PRI en el poder otra vez. Resurgir sin restaurar. No, restauración no hay. Las restauraciones monárquicas del Congreso de Viena, estás pensando en ellas quizá. No pienso yo, pienso en los que dicen ese argumento. Sí, pero las restauraciones monárquicas fueron un fracaso en Europa. Lo que no se menciona es que hubo la revolución de 1848 en las barricadas francesas, que se extendió... Tema de Víctor Hugo en los... Sí, exacto, pero se extendió a Austria, a Sicilia, que está muy lejos, a todo el continente. Fue cuando Marx escribió su famosa frase, un fantasma recorre Europa. Así es. Francia tuvo otras restauraciones monárquicas, la Casa de Orleans, luego los Borbones otra vez, luego la Comuna, la guerra con Prusia en 70, no fue fácil y no hubo tal restauración monárquica. Así es. Es decir, fue muy temporal. El único monarca que realmente mandó y sobrevivió hasta la guerra de 14 fue Francisco José de Austria, y se desmoronó el imperio austrohúngaro y Austria quedó reducida a una provincia insignificante. Cualquier viajero que vaya a Viena va a ver que es una gran capital para un país que tiene las dimensiones de un estado. Es que fue la capital de los imperios centrales un día, del de Austro-Hungría. Del gran imperio austrohúngaro. Del gran imperio austrohúngaro, ¿no? Bueno, austriaco. Son las reminiscencias de esos. Pues sí, pero va a haber unos museos, unos palacios gigantescos para un país que tiene la extensión menor que Chihuahua. Así es. Oye, Carlos, Así es que nada de restauración, no es posible. Eso nos ha quedado claro, por eso es lo que se manejaba o manejaron algunos. Y en cuanto a la perspectiva del PRI, ¿qué concluyes? ¿Cómo ves al PRI? ¿Cómo ves al PRI del futuro? Como al del pasado, haciendo política. Que otra vez volvemos a lo mismo. La política es la misma y tiene los mismos vicios y virtudes desde la democracia ateniense hace 2500 años. Y el que quiera ver la crítica más feroz a la democracia, que se lea las comedias de Aristófanes que están en sepan cuántos de Porrúa y vale 40 pesos el volumen. Para que no digan que es inaccesible. Exacto. Entonces, política es una. La realpolitik es una. Y siempre será la misma. Otro historiador griego, Tucídides, dijo, mientras la naturaleza humana no cambie, las cosas pasarán de la misma manera o en forma semejante. Y la política es una de ellas. Va a tener sus corruptos y sus hombres honrados, sus tontos y sus eficaces. Y sus pensadores y sus dogmáticos. El futuro lo tenemos que hacer nosotros, los dirigentes, la educación, la cultura. Allí, por ejemplo, la Fundación Colosio tiene un gran papel. Tenemos que educar constantemente al ciudadano, al militante del partido, etcétera. Y el comité editorial y de divulgación también. Sí, por medio de conferencias, lecturas, etcétera. ¿Por qué? Porque el hombre no nace con los conocimientos anteriores adquiridos, no se transmiten genéticamente, son producto de la educación, de la cultura, y esa es una adquisición personal. Por eso es una tarea inacabable la de hacer política, la de educar al ciudadano, la de educar al militante, la de educar al dirigente, la de educar al gobernante. Educar. Tarea de eternidad. Como decía Gómez Morín, una bonita frase, es brega de eternidad. Muy bien, Carlos. Pues bueno, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en Gabinete en la Sombra.
En nombre de Janine Naine y de Rodolfo Higareda, les agradecemos que nos acompañen. Buenos días, tardes y noches y buena suerte. Hasta la próxima, gracias.